Pues vamos a continuar con la enseñanza del día de hoy. Esta enseñanza la he titulado Desechando el amor de Dios, y pues vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar, vamos a pedir que Él venga a hablarnos, que Él venga a ministrar nuestro corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, porque pues nos permites alabarte, podemos ver tu amor, Señor, no solamente por los cantos, sino en nuestra propia vida, Señor. Cómo tú has metido tu mano, cómo tú cambiaste nuestras vidas, cómo tú nos sacaste, Señor, del lodo cenagoso, Señor, y hasta este momento nos has sostenido, Señor, y el día de hoy queremos pedirte que vengas a hablar, que que no solamente se entienda, Señor, sino que pueda caer en el corazón tu palabra, Señor, que pueda haber un corazón, Señor, dispuesto, un corazón, Señor, para que caiga la buena palabra y pueda dar fruto, Señor. La verdad que hoy queremos que tú te glorifiques, que tú vengas a hablar y que tú vengas a bendecir las vidas, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a ver este tema que se titula Desechando el amor de Dios. Vamos a leer Lucas 6:20 al 26. Y estaba Jesús hablándole las bienaventuranzas a sus discípulos, a las personas que estaban ahí. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os apartéis de sí, y os vituperien y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Muchas veces como cristianos podemos estar pasando muchas situaciones difíciles, como decía aquí Jesús, pero aquí hablaba de las bienaventuranzas, de cómo la persona, vamos a regresar tantito, dice, bienaventurado vosotros los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Aquellos que realmente saben que tienen una necesidad de Dios, que realmente ya no quieren la misma vida que llevaban. Son personas humildes, personas que realmente buscan a Dios de todo su corazón. Y Jesús les decía, porque vuestro es el reino de Dios. Dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, pero no hambre de comida, sino un hambre de la palabra, hambre de que venga la justicia de Dios a la tierra, ¿verdad? Entonces dice, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y cuando dice lloráis, ¿cuántas veces la maldad, sí? Cuando uno ve a un familiar, cuando uno ve a una persona que no se ha convertido, cuando uno ve a los jóvenes, por ejemplo, que están en lo malo, pues sí te duele, sí te pesa y lloras por ellos, le pides a Dios que venga a meter su mano y Dios te dice que vas a reír, que Dios te va a contestar, ¿sí? Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Cuando también los cristianos son perseguidos o cuando son, por ejemplo, incluso a veces no eres perseguido, pero en tu propia casa, cuando eres cristiano, tus hermanos, tu familia te empieza a hacer un lado. ¿Por qué? Porque dices que ya no eres como antes eras mejor, hacías bromas, tomabas con nosotros, te ibas a las fiestas y ahora ya no eres igual. Entonces empiezan a apartar a esa persona, pero Dios le dice, eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque es por mi nombre, porque es por mi causa que tú estás pasando esas cosas, ¿sí? Dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas, ¿sí? Pero yo quiero poner mayor énfasis en estas últimas palabras que Jesús decía después de las bienaventuranzas. Dice, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Sí? Aquí Jesús estaba hablando de personas que en su vida, ¿sí? No querían reconocer su necesidad de Dios en sus vidas,
¿sí? Dice, hay de vosotros ricos, ¿sí? Y puede ser ricos tanto literalmente como ricos, como hay personas que, pues que se sienten muy bien, ¿verdad? Que ponen su confianza en ciertas cosas, ¿sí? Dice, hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Y cuántas veces nosotros podemos estar de esta manera, sintiéndonos que, sabes que yo no necesito a Dios para nada en mi vida? Hay gente que así lo dice, o gente que a lo mejor no lo dice, pero por su manera de actuar, su manera de hacer las cosas, realmente se sienten como que no, ¿sabes qué? Yo no necesito a Dios para nada. O se confían, ¿sabes qué? Yo ahorita no necesito a Dios, tal vez después. ¿Sí? Y dice, ay de vosotros, ¿sí? Porque luego, dice, porque ya tenéis vuestro consuelo, porque tendréis hambre, porque lamentaréis y lloraréis. Y ese es un peligro. Muchas veces nosotros cuando estamos bien, nos sentimos bien, aparentemente no nos falta nada. Podemos sentirnos así y podemos menospreciar lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero algo muy importante que yo quiero que hoy te quede claro es que corres un peligro muy grave. ¿Por qué? Porque puede ser que se acabe la oportunidad que Dios te esté dando y no tengas nuevamente esa oportunidad para que te vuelvas a Dios. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros seamos serios, seamos sensibles a lo que Dios nos habla, no por miedo, sino porque, como te decía al principio, tus propias maldades, nuestros propios pecados nos alcanzan. La Biblia nos dice que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Y aquí Jesús le decía, ay de vosotros, ay de vosotros. ¿Por qué? Porque muchos en esa época, cuando Dios les hablaba, se reían, no querían, lo desechaban, lo menospreciaban, pero terminaron en una situación pues muy lamentable, se perdieron para toda una eternidad, ¿sí? Dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Personas que tienen una buena reputación, personas que todo el mundo aparentemente es una persona buena, pero que realmente su vida no está bien delante de Dios. Y yo quiero ponerte un ejemplo, ¿sí? Que viene en la Biblia, o bueno, dos ejemplos que vienen en la Biblia, para que podamos entender a lo que Jesús estaba refiriendo, ¿sí? Y vamos a ver Lucas 16, 19 al 31, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Este hombre era también una persona israelita, una persona que conocía, tenía religión, pero dice que hacía banquetes con esplendidez. Y no que el banquete esté mal, sino que nos da a entender la Biblia que él estaba disfrutando el mundo, él no quería nada con Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos, sabes qué? Es que yo quiero disfrutar la vida, yo no quiero reglas y reglas y más reglas. Este hombre era un hombre que pues vestía bien, comía bien, ¿sí? Y en su mente no se acordaba de Dios, o tal vez decía, yo no necesito a Dios para nada, no me hace falta nada, ¿sí? Y había un mendigo que estaba ahí y decía, mira ese que según tiene a Dios y mira cómo está. Aún anhela lo que yo tengo, mis migajas. Y muchas veces podemos ver así el cristianismo, de que mira, pues no que es hijo de Dios, pues mira cómo está, lleno de llagas, le está yendo mal. Y por eso Jesús decía, ay de vosotros, porque su consuelo está aquí, pero el consuelo de él va a estar allá. Y algo que podemos ver en esta historia, que este rico pues realmente no se preocupaba por Dios. Tal vez como buen judío, como buen israelita, iba todos los sábados a la sinagoga, escuchaba, como nosotros podemos estar escuchando el día de hoy, pero
Como decían, por un oído le entraba, por el otro le salía. ¿Por qué? Porque realmente no quería un compromiso, porque realmente quería vivir su vida. Él no quería tener en cuenta a Dios en su vida. Pero ¿qué pasa? Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, fíjate bien, dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ya no lo vio llagoso, ya no lo vio sufriendo, sino que lo vio en un lugar muy diferente, descansando, ¿sí? Un lugar lleno de paz, ¿sí? Pero él, ¿cómo estaba? En tormentos, atormentado. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros nos levantamos y hoy no nos pusimos a pensar que a lo mejor hoy es nuestro último día, o que nos vamos a salir después de aquí, nos va a pasar un accidente, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si hoy fuera nuestro último día? ¿Qué pasaría si ahorita saliendo te pasara algo y no tuvieras la oportunidad de arrepentirte? Hace poco hubo una balacera y creo que había un hombre que le dieron un balazo, creo que en la cabeza o algo así, y murió. ¿Tú crees que ese hombre tuvo oportunidad de arrepentirse, de decirle, Señor, perdóname? Ni siquiera, o sea, fue inmediato. Ahora, Dios te está hablando, como yo te decía, Dios quiere realmente tu bien, pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con aquellos que no toman en cuenta a Dios? Como te decía, no es porque Dios quiera que se pierdan, es porque el hombre decide lo que va a hacer, toma malas decisiones. Este hombre nunca en su vida quiso tener en cuenta a Dios, ¿sí? Y cuando muere, dice, alza sus ojos en el Hades. En el Hades estaba. ¿Tú crees que esta persona iba a tener una oportunidad? ¿Tú crees que esta persona iba a poder salir de aquí? Vamos a ver qué decía. Dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjate, después de tener banquetes, de tener vino, de tener lo que él quería, ahora anhelaba la punta de aquel que estaba todo lleno de llagas. Ahí sí ya no lo menospreció. Ahí sí pedía, mándame lo que sea para que refresque mi lengua. ¿Sí? Por eso Jesús le decía, ay de vosotros ricos, porque ya tienen su consuelo aquí en esta tierra. ¿Sí? Pero ¿qué le decía a aquellos pobres? Bienaventurados. ¿Sí? Bienaventurados. Y realmente, literalmente, Lázaro fue bienaventurado porque conoció a Dios, porque estuvo con Dios. No sabemos por qué se llenó de llagas, la Biblia no nos los dice, posiblemente ayudando a otras personas, ¿sí? Posiblemente su familia cuando lo vieron así lo expulsaron, lo sacaron, pero una cosa él estaba seguro de que estaba con Dios y que no importara el tiempo que iba a vivir aquí en la tierra, sabía que se iba a ir con Dios, sabía que el tiempo aquí en la tierra es muy, muy corto. Sí, es muy corto. Entonces, vemos las dos situaciones y vemos cómo el rico ahora decía, ten misericordia, pero ya era demasiado tarde. Y amigo que tú me estás escuchando, realmente Dios te está hablando. ¿Por qué? Porque no quiere que tú pases esta misma situación. Dios te habla, ¿por qué? Porque para ti todavía no es tarde. Si tú realmente buscas a Dios, si tú realmente te arrepientes, Dios te puede ayudar, Dios te puede salvar, ¿sí? Y vamos a seguir viendo. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿se arrepentirán? Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué estaba pasando? Tenía otros hermanos que estaban viviéndolo igual que él. ¿Y qué les estaba diciendo aquí Abraham? Si tú no le haces caso a la palabra, así veas un milagro, una persona que muere y resucita, así veas un leproso que es limpiado, eso no te va a cambiar. ¿Sí? Si tú no obedeces a lo que Dios te está hablando, de nada te sirve ver muchos milagros, porque eso no te va a cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿tú cómo estás el día de hoy? ¿Cómo has tomado la palabra que Dios te ha hablado a tu vida? ¿La has tomado realmente para ti? ¿Realmente has cambiado tu vida? ¿Has buscado a Dios seriamente? ¿Sí? No nos confiemos, no te confíes. Yo quiero leerte esto, dice Amos 11:12, dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Pero hay aquí el peligro, dice, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué va a pasar? No la hallarán. ¿Por qué? Porque tu oportunidad es hoy. Dios te está dando una oportunidad para que tú te arrepientas, para que tú te vuelvas. Pero si tú no la tomas, va a llegar un momento en que vas a tener necesidad y vas a decir, ahora sí me quiero arrepentir, ahora sí yo quiero buscar a Dios, y no vas a encontrar esa palabra, no vas a poder arrepentirte. Y yo te voy a dar un testimonio personal. Yo tenía la idea, sinceramente, mi mamá era cristiana, y yo tenía la idea de que, pues porque mi mamá es cristiana y Dios le dio la promesa de que ella es su casa, pues a mí no me va a pasar nada hasta que Dios me salve. Y un día, estando acá en Reynosa ya viviendo, me tocó una balacera y estuvimos muy cerca, y yo me acuerdo que en ese momento se me vino a la mente, si muero aquí, yo no me puedo arrepentir. En ese momento no me podía arrepentir, estaba yo más asustado y pensando en otras cosas que en buscar a Dios y arrepentirme. Entonces yo le decía a Dios, si ahorita me tocara una bala a mí, aquí quedo y me pierdo. ¿Por qué? Porque no me puedo arrepentir. Y a veces yo tenía esa idea de que, bueno, ya cuando me vaya a morir, ya cuando ya esté yo casi al borde, pues ahí le digo a Dios, ahora sí ya me arrepiento ya. Pero yo entendí que realmente las cosas no son así. A veces uno se engaña, tiene muchas ideas, pero realmente no son así las cosas. Realmente Dios te pide, Dios te habla ahora, en este día. Y mañana no sabemos si vas a estar aquí o no sabemos si vas a tener la misma oportunidad. Y es importante que nosotros lo meditemos en el corazón, lo busquemos de verdad, ¿sí? Y vamos a ver otro ejemplo. Génesis 25, 29 al 34. Aquí nos habla de 2 hermanos, Esaú y Jacob. Tal vez tú has escuchado esta historia, ¿sí? Dice que Esaú era el primogénito, ¿sí? De Isaac. Él era el que iba a heredar la bendición de su padre, y heredar la bendición del padre era como la salvación en ese tiempo. A ese hijo, lo que el padre lo bendecía, le iba bien, ¿sí? Si le decía, mira, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer así, le iba, ¿sí? Realmente le venían todas esas cosas buenas. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver aquí, dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Jacob, su hermano menor, por decirlo así, eran de la misma edad porque habían sido, ¿cómo se dice? ¿Mellizos? O aquí le dicen cuatitos, ¿sí? Pero había nacido primero
Esaú, y él tenía la primogenitura, pero Jacob sabía el valor de eso. Jacob sabía que la primogenitura era pues recibir la bendición de su padre, que le iba a ir bien y que Dios iba a estar con él. Entonces él quería eso y sabía que su hermano la tenía, y cuando le pide de ese guisado, le dice, bueno, te lo cambio, véndeme tu primogenitura y yo te doy de mi guisado. Pero ¿tú venderías algo tan importante por un plato de lentejas? ¿Tú venderías algo tan importante por un plato de lentejas? Vamos a ver. Dice, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Sí? Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. No lo tomó como importante, se confió. No, pues yo ya le dije que sí, pero como quiera mi padre, al que va a bendecir, ¿a quién va a ser? A mí. O sea, yo ya lo tengo seguro. Y se sentía seguro, se sentía que no le iba a pasar nada, que pues comió, ya hasta me comí del guisado, y la primogenitura sigue siendo mía. Pero vamos a ver qué pasa. Con Dios no se puede jugar. Dice Génesis 27, de 1 al 38. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas de aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacobo su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío Isaac. Respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Fíjate, el otro se fue bien confiado a la casa diciendo, ya ahorita llego, le preparo la comida, me bendice mi padre, pero no sabía que de mientras acá su hermano ya había llegado con los guisos, había llegado con los vestidos de él mismo, ¿sí? Y que la bendición no iba a ser para Esaú, sino que iba a ser para Jacob. Y no la estaba robando porque vimos cómo él se la vendió, cómo él se la dio, ¿cierto o no es cierto? Entonces, él lo perdió no porque Jacob se la haya robado, sino porque él la menospreció, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a seguir leyendo, dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob, su padre, Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú.
y no le conoció porque sus manos eran vellosas, como las manos de Esaú, y le bendijo, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió, y le dijo Isaac a su hijo, a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y oló Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo, levántese mi padre, coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo lo bendije. ¿Y qué dice? Será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió, dijo Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? ¿Sí? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Hasta ese momento se dio cuenta, sí, lo que él había menospreciado, lo que él había, sí, perdido. ¿Por qué? Porque fue ligero, porque no le dio el peso a lo que Dios le había dado. Y hermanos, realmente cuánto nosotros debemos valorar la salvación que Dios nos dio, de guardarnos, ¿verdad? Pues de que por una tentación, por algún pecado, por algo, caigamos de lo que Dios ya nos ha dado, ¿sí? Y vemos cómo este hombre ya no alcanzó esa bendición, ¿sí? Ya no tuvo la oportunidad. Entonces, así tú, que Dios te está dando la oportunidad el día de hoy, es el momento para que tú la tomes, es el momento para que tú seas serio. ¿Por qué? Porque puede ser que mañana ya no tengas esa misma oportunidad. ¿Qué vas a esperar? ¿Te vas a confiar como lo hizo Esaú? Luego, como quiera, mi padre me va a bendecir. Y mira, que le decían, nada más tienes una bendición. Y este hombre menospreció lo que Dios ya le había dado. Ahora dime tú, ¿realmente tú has buscado a Dios seriamente? ¿Lo buscas seriamente? ¿Realmente tú quieres que Dios esté en tu vida? ¿Eres serio con Dios? ¿O solamente buscas a Dios cuando tienes una necesidad y luego, ya que Dios te suplió la necesidad, te vuelves a lo mismo? ¿Cómo buscas a Dios? ¿Cómo realmente te acercas a Él? Dios, en su corazón, realmente Él quiere salvarte, quiere que te vaya bien. Pero muchas veces nosotros somos los que no queremos lo mismo. ¿Por qué? Porque queremos más otras cosas que nos hacen mal. ¿Sí? Si tú te pones a pensar eso que luego tú pones antes que Dios, es para tu perdición. Es para tu propio mal. Entonces, ¿qué vas a esperar? ¿Qué vas a buscar? Como te comentaba, en la primera historia de ese hombre rico, era un hombre que también iba a las sinagogas, era un israelita.
conocía la palabra, pero eso no lo hizo salvo, eso no lo cambió, porque su corazón no fue transformado, porque su corazón realmente no era serio para con Dios. Vemos esta segunda historia y este hombre menospreció lo que Dios le estaba ofreciendo, lo que Dios ya le había dado, y también se perdió. Y ya no tuvo oportunidad. La Biblia nos dice, más adelante vamos a leer, dice, y Esaú ya no tuvo más oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, aunque lloró, ya no hubo oportunidad, ¿sí? Dice en Hebreos, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. O sea, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Buscar a Jesús. Buscar, poner los ojos en Él, confiar en Él, ser serio, ¿sí? Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué significa? Van a venir cosas a tu vida, sí van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir a lo mejor tentaciones, pero dice, considera lo que Jesús pasó por ti. Todo lo que Jesús tuvo que pasar por ti para darte la oportunidad y que eso te anime a ti a buscar a Dios. Que eso te anime a ti, Señor, si tú moriste por mí y tú, mira, todo lo que hiciste, que yo debía estar en esa cruz y tú te pusiste en mi lugar, pues Señor, yo voy a seguir adelante porque yo no te voy a defraudar. Y eso es lo que te debe mover a buscar a Dios, no el miedo, ¿sí? No es que me voy a perder si no hago lo que Dios me dice, no. Por amor a lo que Dios ha hecho por ti, buscarlo, ¿sí? Dice, y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando es reprendido por Él. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque mucha gente piensa que cuando va a buscar a Dios, es que voy a sentir bonito, voy a sentir la presencia de Dios en mi vida. Pues déjame decirte que sí vas a sentir la presencia de Dios, pero dice, ¿dándote qué? Disciplina. ¿Por qué? Por todo lo que has hecho. Es como un hijo, cuando se porta mal, no le vas a dar un premio, ¿verdad? ¿Qué haces? Lo reprendes, le pones castigos. ¿Por qué lo haces? La pregunta. Porque lo amas. Y así es Dios. Cuando una persona se acerca y está mal delante de Dios, no esperes que Dios te diga, ay, mi hijo, y te empiece a apapachar. No, te va a decir, arrepiéntete, hacedor de maldad. Y no se siente bonito. Y te empieza a sacar, mira, tú hiciste esto, tú guardaste amargura contra esta persona, tú le robaste a tu jefe, tú defraudaste a aquella persona, tú hiciste esto a escondidas cuando nadie te miraba. ¿Y qué va a pasar? No te vas a sentir bien, no vas a sentir bonito, ¿sí? ¿Pero para qué es? Para que te puedas salvar, para que puedas aprender y ver cómo está tu vida delante de Dios y puedas decir, ¿sabes qué es cierto? Yo hice esto, hice el otro, no merezco, Señor, que tú me perdones. Y cuando una persona realmente lo ve de esa manera, cambia verdaderamente su vida. Pero cuando la persona se acerca y solamente quiere sentir bonito y que, yo ya acepté a Cristo, yo ya tengo a Cristo en mi corazón y ya con eso ya es suficiente. No. Y toda la maldad que has hecho y todo lo que has ofendido tanto a Dios como a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, aquellos a los que has dañado, no puede quedarse así nada más. Es como si agarrara la puerta y de repente empezara yo a una puerta de madera y le empiezo a meter un montón con el cuchillo le empiezo a picar y ya luego digo, no, pues ya no lo voy a hacer. Pero lo que quedó, ya quedó. ¿Sí? Y eso hay que arrepentirse, eso hay que buscar a Dios de todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios se acerca a ti, pero tú tienes que deshacerte de todo ese pecado que estás practicando.
Y es por eso que muchos dicen, es que no, con Dios no se puede porque no, es imposible dejar pecar. No, sí es posible con la ayuda de Dios. Cuando tú te das cuenta de todo el mal que haces y tú dices, Señor, yo ya no quiero hacerlo más, Dios te da la gracia y te da la ayuda para que tú puedas caminar en esa santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, que realmente hoy podamos entenderlo. Cuando vengas a buscar a Dios, no vas a sentir bonito. Y tal vez Dios te va a hacer ver y te va a decir, ¿sabes qué? Cuando salía la gente para bautizarse con Juan el Bautista, ¿qué les decía? ¿Generación de qué? De víboras. No les hablaba, ay, Dios los ama, vengan a bautizarse. No. Les decía, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? O sea, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Era lo que les decía. No les estaba apapachando su pecado y Dios nunca va a apapachar el pecado de nadie. La Biblia nos hace ver claramente eso. Si no, ese rico se hubiera salvado. Porque era un religioso, era religioso. Esaú también se hubiera salvado. Pero vemos que no alcanzaron esa salvación porque menospreciaron, desecharon lo que Dios quería hacer con ellos. Y si tú desechas lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios te ha hablado, no esperes que Dios haga más. ¿Sí? Entonces es importante que entendamos el día de hoy. Dice, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. ¿Y qué más? Y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina, el azote, claro que no son bonitos. Claro que duele, claro que da vergüenza cuando Dios te saca todas las cosas que a veces uno hace y te da vergüenza porque dices, ¿cómo? Y si se enteran, pero pues Dios ya lo sabe. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, ¿sí? Entonces, Dios cuando va a tratar con tu vida, pues te va a tener que hacer ver las cosas como son. No te va a estar ahí con engaños. Y es por eso que mucha gente de repente dice, no, es que ahí hablan duro y no, yo creo que no, ahí no está Dios, porque no, hombre, me empezaron a decir, empezaron a echar piedras. No, no se le echa piedra a nadie, sino que tu corazón, tu mente, tu conciencia es la que te acusa. Por eso es importante que veas que lo que Dios hace, primeramente es sacar todo lo que hay en tu corazón. Porque ¿qué dice Dios? De Él mana la vida y si tu corazón no se ha transformado, pues no puede haber vida en ese corazón. Entonces es importante que lo entendamos el día de hoy. Cuando buscas realmente y seriamente a Dios, no lo vas a sentir bonito. Pero ¿sabes qué? Dios, el apóstol Pablo ponía un ejemplo, como cuando las que son mamás y que han tenido hijos de forma natural, ¿sí? Sin cesárea, dicen que es muy doloroso, que es un dolor tremendo. Pero ¿qué pasa cuando tienes al bebé en los brazos? Dice, todo ese dolor se olvida. ¿Por qué? Porque ves a ese bebé. Bueno, así es cuando Dios trata contigo, da dolor, Dios, pero cuando Dios te salva, cuando ves a Dios de otra manera, es como cuando ves a ese bebé en tus brazos. Cambia con las cosas completamente. Entonces, sí duele, sí, a veces es vergonzoso, pero es necesario. Y cuando Dios hace esa obra, mira, ya no, tu conciencia queda limpia, ya no andas ahí de que, es que yo hice esto, o ves a tu esposa y ya la puedes ver limpiamente, ya no ves a tus padres y sabes que Dios te perdonó, sabes que ya restituiste con ellos, ¿sí? Ya no hay eso que te estorbe. Como cuando esa mujer ve al bebé y se le olvida todo aquello el dolor que pasó. Y Dios es lo que quiere contigo realmente, que tú puedas conocerle, que puedas cambiar tu vida, que realmente tu vida sea diferente. ¿Cuánta gente no ha vivido amargada toda su vida? Con envidias, con un montón de cosas en su corazón. Pues Dios puede liberar a esa persona de todo eso. Entonces,
Acerquémonos a Dios, búscalo de todo tu corazón. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es que lo inventemos, Dios lo dice, sin santidad. Si una persona está practicando el pecado, no está en santidad. Practicar el pecado es como, por ejemplo, el que hace ejercicio, todos los días se levanta a cierta hora, va al gimnasio, hace pesas, por ejemplo, o los que corren, todas las mañanas empiezan a correr. Eso están practicando un ejercicio. O sea, es diario, es algo común. Cuando la palabra nos hace ver que la persona no practica el pecado, da a entender que no es que todos los días esté pecando. Sí puede llegar a pecar, sí, pero no deliberadamente, no porque, ya pequé, me arrepiento y al rato otra vez vuelvo a pecar y me vuelvo a arrepentir. No, eso no es. Es una persona que se aparta del pecado, puede llegar a caer, tal vez alguna tentación, tal vez algo, pero no significa que todos los días lo está haciendo. ¿Sí? Por eso dice seguir la paz con todos y la santidad. Y cuando una persona no practica el pecado, o sea, no está pecando día con día, con día con día, realmente está viviendo en esa santidad para Dios. ¿Sí? Dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea que podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. No siempre la vamos a tener. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y muchas veces nosotros podemos decir, no es cierto, yo nunca voy a hacer eso como Esaú, pero ¿cuánta gente no vende su primogenitura por, no sé, por un pecado, por una borrachera, por un hombre, por una mujer, por un trabajo ilícito muchas veces? No estoy diciendo que sea mal trabajar, pero a veces por un trabajo ilícito donde les da dinero. Venden todo, ¿por qué? Porque ellos no quieren perder eso que tienen. No quieren dejar eso por buscar a Dios. ¿Sí? Entonces, cuán importante es que lo veamos. Dice, aquí nos habla exactamente de Esaú. Dice, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, ¿fue qué? Desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ya no hubo oportunidad para Esaú. La Biblia nos los hace ver. ¿Por qué? ¿Fue porque Dios quiso y fue malo y ya lo quiso mandar así, que no le quiso dar oportunidad? Aquí lo vemos. Profano como Esaú, que desechó y luego él fue desechado. ¿Sí? Y aquí habla algo de lo que hablamos al principio. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. ¿Sí? ¿Y por qué no lo podían soportar? Porque su corazón no estaba bien delante de Dios, porque no habían sido transformados, porque si hubieran sido realmente unas personas que amaban a Dios como Moisés, hubieran podido llegar. Pero no había eso en sus corazones, ¿sí? Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Sí? Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Realmente eso es lo que Dios quiere, que tú le conozcas. O sea, Dios no quiere que vayas con miedo y es que Dios me va a castigar, sino lo que Dios quiere realmente es que tú puedas relacionarte con Él. Yo creo que un ejemplo muy claro sería nosotros los que tenemos hijos. Nos gusta que nuestros hijos se acerquen a nosotros con confianza, ¿verdad? Que puedes relajar, jugar con él, pasar comunión con él y todo. Pero ¿qué pasa cuando el hijo sabe que hizo algo mal? Yo creo que todos fuimos hijos. Yo creo que todos hicimos algo mal cuando estábamos chicos, cuando estábamos jóvenes. Cuando tu papá te hablaba, ¿qué había? ¿Qué pensabas? No, me va a castigar. Estabas así con miedo porque lo que hiciste estuvo mal. Ya no había esa confianza, ¿verdad? Con tu padre o con tu madre. Bueno, realmente, ¿por qué pasó? Por la desobediencia. ¿Por qué no nos podemos acercar a Dios con esa gratitud, con esa confianza? Por la desobediencia. Si tú no estás viviendo bien delante de Dios, claro que no te vas a acercar así con esa confianza. ¿Sí? Pero si tú realmente buscas a Dios de todo tu corazón, ¿sí? Reconoces delante de Él tu condición, le pides perdón, le pides ayuda, ¿qué va a hacer Dios? Dios no te va a desechar. Es como cuando un hijo dice, ¿sabes qué, papá? La verdad sí la regué. El papá está molesto, dice, ahora sí lo voy a castigar y voy a ser más duro con él. Pero el hijo llega arrepentido y le dice, papá, la verdad que sí la regué, fíjate que pasó así, así. Así que el castigo que tú me pongas, yo lo acepto. ¿Qué hace el papá? Eso le conmueve. Eso le dice, ¿sabes qué, hijo? Qué bueno que pudiste reconocer esto. Mira, que no se vuelva a repetir. Ay, eso. Hay esa reconciliación. Sí, pero cuando el hijo se pone rebelde, no, pues yo no fui y tiene tiene todas las evidencias el papá de que fue el hijo. Lo vieron todo el mundo y él, no, yo no fui, ahí te están inventando, ¿qué pasa? Pues no puede haber ese cambio, ¿verdad? Ni puede haber esa restitución así tan fácil. Y eso es lo que pasa también con Dios. Cuando una persona se acerca y dice, no, pues yo no he sido tan malo, hay otros peor que yo, y se empiezan a excusar, ¿cómo vas a poder alcanzar esa misericordia de Dios? ¿Cómo vas a poder ponerte a cuentas con Dios? Si no reconoces tu maldad, tu pecado, todo lo que tú has hecho, ¿cómo Dios te puede ayudar de esa manera? No te puede ayudar, ¿sí? Pero cuando una persona realmente se acerca a Dios, reconociendo, siendo sensible, diciéndole la verdad a Dios, Señor, sí, pasó así, 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 yo hice esto. Mira, Dios viene y la ayuda. Dios viene y la levanta. Dios viene y la salva. ¿Por qué no se salvan las personas? Porque no reconocen cómo están delante de Dios. Muchos dicen, es que no he sido tan malo. Luego, sacan su tarjetita, yo no he sido tan malo. Entonces, ¿por quiénes vino Dios? ¿Vino a buscar a los buenos? No, Él dijo, vengo a buscar a lo que se había perdido. No vine por justos, sino por injustos para arrepentimiento, dijo Dios. Entonces, que podamos entender esto. Dios ya lo hizo todo por ti. Romanos 5:8 dice, mas Dios nos muestra su amor para con nosotros, no nada más para con uno, sino para con todos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. Cristo murió por ti, para que tú puedas tener esa oportunidad. Pero tampoco Dios te puede obligar a que tú cambies, si tú no lo quieres hacer.
Dios no te va a obligar. Entonces, esa parte te corresponde a ti. Si tú entiendes lo que Dios te habla y si tú realmente ya no quieres seguir en lo mismo, pues es Dios el que te está diciendo, vuélvete a mí y yo te voy a ayudar. En la Biblia dice, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Pero ven y pongámonos a cuentas, ¿sí? Restituye al agraviado lo que hiciste mal, restituye y ven y pongámonos a cuentas, reconociendo tus maldades, reconociendo lo que tú hiciste. Dios murió por ti para que tú te puedas salvar, para poder sacarte de ahí, de donde estás y que no puedes salir. Para eso vino Dios, para sacarte de eso. Y Dios tiene el poder para hacerlo. Pero en ti está el que tú vengas a Dios. ¿Sí? En ti está. Dios te ama, Dios murió por ti, Dios te va a seguir hablando y aunque a veces no nos guste, pues Dios a veces tiene que venir y también tiene que castigar, tiene que disciplinar, pero es por bien a ti, es porque te ama. Pero que no seas como Esaú o como este rico, que menospreciaron, que desecharon lo que Dios quería hacer. ¿Por qué? Porque la oportunidad no la vamos a tener toda la vida. Tal vez luego tú digas, no, ahora sí me quiero arrepentir. Y ya no va a haber esa oportunidad. Valora lo que Dios te está dando. Valora lo que Dios está haciendo por ti. Valora el tiempo que tienes ahorita. Valóralo. Busca a Dios. ¿Sí? Espero que te haya podido quedar claro lo que hemos compartido y que realmente medites esto en tu corazón, que no lo tomes como una enseñanza más, sino que realmente ve tu vida cómo está delante de Dios, ve aquello que te está estorbando y quítalo, hazlo a un lado y vuélvete a Dios de todo tu corazón. Créeme que si Dios te habla fuerte o te hace ver cosas, es porque te ama y quiere tu bien. Sí, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, Señor, gracias Señor por tu palabra. Cuánto rogamos, Señor, que vengas a seguir tratando con cada corazón, Señor, que sea tu Espíritu Santo que venga a convencer, que venga a redarguir, Señor, y que realmente sea tu Espíritu el que venga a hacer brillar tu palabra en el corazón y hacerles ver, Señor, que te necesitan a ti, Señor, que sin ti realmente no hay vida, Señor, que sin ti realmente no hay nada. El mundo pasa y sus deseos, Señor. Realmente todo es pasajero, todo es momentáneo, Señor. Y solamente tú eres el único que das vida verdadera, Señor. Por favor, Jesús, sigue hablando a cada una de las personas. Sigue tratando, Señor. Y por favor, Señor, ven a transformar los corazones, Señor. Ven a quitar ese corazón de piedra y pon uno de carne. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén, Jesús.